Venga, vamos a ver, venga, vamos a situarnos. Venga, lo primero vamos a situarnos. ¿Qué hemos estado viendo hasta ahora de la guerra? Permitidme que empiece por lo internacional, aunque hoy prima más en todo caso lo económico, ¿no? Venga, ¿qué os puedo decir del asunto internacional? ¿Hasta qué habíamos visto ahora? Habíamos estado hablando de alguna forma de conflictos, primero internacionales, habíamos visto conflictos internacionales y habíamos visto conflictos también generacionales, ¿verdad? Esa paz que había de alguna forma en Occidente, etcétera, había llevado a un cambio de vida, una búsqueda de un mejor nivel de calidad. En el 68 habíamos hablado también de los cambios políticos, ¿no? Venga, vamos a ver, ahora qué es lo que podemos decir. Vamos a decir que en general lo que podemos plantear es un poco un cambio frente a esto, es decir, ya no estamos hablando de esa división del mundo por, ¿cómo se dice?, por las armas nucleares, etcétera, sino que lo que nos tenemos que plantear ahora es el mundo dentro de la Guerra Fría. Ya no estamos a soluciones grandes, es decir, yo ya no pienso en acabar con la Unión Soviética o al revés, sino que ahora ya sabemos que esto está establecido y ahora yo lo que voy es a buscar peones. Es decir, ahora pasa de lugar, igual que hasta ahora habíamos visto el conflicto era en Europa, Checoslovaquia, invadimos un grupo, una serie de cosas, no. Ahora ya el conflicto, perdonadme que lo diga así, es en el resto del mundo. Hasta ahora lo ha habido, pero más que nada atraído porque, digamos, pues por ejemplo en Vietnam no importaba, pero no se podía permitir que un país cayera en manos del comunismo, ¿verdad? Ahora sí que podemos decir que el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética básicamente es cuántos peones tengo yo y cuántos peones tienes tú. Cuando os digo esto que es un peón, ¿cómo dividimos si un país es mío o es tuyo? ¿Cómo lo podemos hacer? Por la Constitución. ¿Por quién está en el gobierno? Vamos a decirlo claramente. Para saber si un país es A o B es tener unas bases militares. ¿De acuerdo? Es lo que importa. Si el gobierno es de izquierda, eso es secundario frente a la importancia de tener unas bases militares. ¿De acuerdo? Entonces, que permite que un país sea de un lado, inmediatamente pueda pasar a ser del otro, si las bases militares pasan así. ¿De acuerdo? Pero ya os digo, ahora sí que podemos decir esa creciente importancia del mundo, esa relativa menor importancia de Europa, porque básicamente estamos hablando de que esa lucha típica de la Unión Soviética contra Estados Unidos es por los peones, porque este peón sea mío y este peón deja de ser. ¿De acuerdo? Vale. Bien, podemos hablar ya de más cosas. Fontana se preocupa mucho más, digamos, por esa idea de progreso. ¿Os acordáis que habíamos hablado de esa idea de progreso creada durante la Ilustración, en la cual en Europa se consideraba que el mundo iría progresando, ¿verdad? Cuando digo progresando, Marx, por ejemplo, hablaba de que en un principio había ese famoso comunismo primitivo, luego hablaba de sociedades esclavistas, luego hablaba de sociedades feudales, luego de sociedades capitalistas, luego se llegaría a sociedades socialistas y luego a sociedades comunistas, ¿verdad? Esto era la idea del progreso que había hasta ahora. ¿Qué es lo que dice Fontana? Que cuidado, empieza a no estar tan claro. Os digo que no está tan claro en estos años por básicamente cuestión económica y también básicamente cuestión política. Cuando estoy diciendo cuestión económica, ¿por qué ya no funciona tan bien esa idea? Pues hombre, porque ese progreso que habíamos visto tan claramente que ocurría a lo largo de los años, 1973 ya se descabala. ¿De acuerdo? No es relativamente muy importante, ¿eh? No es, fijaros, hablo solamente un 10%, pero sí que de alguna forma esas expectativas de que el mundo va a mejorar progresivamente hasta que lleguemos al comunismo y seamos todos felices, cuidado, ya no está claro. ¿De acuerdo? O por ejemplo lo que dice en el plano económico, que Keynes decía que en 100 años que viviríamos de 4 a 8 veces mejor, es decir, ese progreso, ¿no? Bueno, ya no está tan claro eso, ¿de acuerdo? Es decir, fijaros que os hablaba de que en Asia de alguna forma se piensa más en los ciclos, ¿no? Ciclo bien, ciclo peor, ciclo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, está hablando de eso. Venga, políticamente, ¿qué podemos hablar de ese concepto de progreso? Bueno, pues que tampoco lo ve tan claro ese famoso progreso, progreso político, ¿no? ¿Qué podríamos hablar claramente? Pues sí, igual los sindicatos en mayo del 68 habían sacado pues unos interesantes beneficios o masas salariales más importantes, pero aquí podemos hablar claramente
de que no hay, fijaros lo que pone aquí, una amenaza interior revolucionaria. No se puede ver claramente que en Europa o en Occidente o en otros países realmente un partido diferente vaya a crear una sociedad. ¿De acuerdo? Luego, ¿entendéis? Lo ponemos en duda. Bien, sobre la lucha internacional ya os he hablado, ya os digo, ya no es tanto esa idea de los núcleos, las armas nucleares, y bueno, de esto hablaremos mañana de alguna forma, esa equiparación en los salarios, esa búsqueda social, ya lo hablaremos mañana cuando hablemos, ¿vale? Venga, crisis económica de 1973. ¿En qué sentido tiene importancia? Hombre, el petróleo, ¿qué os voy a decir? Ahora tiene menos importancia, va cayendo en importancia, eso es obvio, ¿no? Pero en los años 70 era el auge, ¿no? Fijaros de qué cifra estamos hablando, que un barril de petróleo que valía un dólar, empieza a valer, si no me equivoco, 7, las cifras están aquí, me parecen 9 dólares en la crisis del 73, y en la crisis del 79 pasa a valer, me parece que 32 dólares. Fijaros de qué cifras estamos hablando. Y entonces estamos hablando claramente de que hay un decrecimiento del crecimiento del auge, y sobre todo en la crisis del 79, fijaros lo que sube. O sea, proporcionalmente subió mucho más en la del 73, de 1 a 9, ¿verdad? Pero sube con más importancia en la del 79. Entonces, donde estamos hablando claramente de recesión económica, no es más que en la del 73 ocurre, pero sobre todo ocurre en la del 79, que fijaros la diferencia, que estamos hablando de 9 euros o 12 o 13 a 32 euros, ¿de acuerdo? Lo que pasa ya, la proporción era menor, porque de 1 a 9 es pues, un 900%, y de 9 a 32 es mucho menos, ¿de acuerdo? Pero desde luego el impacto de la segunda crisis del petróleo, no nos olvidemos de lo importante que es, ¿vale? Venga, os digo otra palabra que es como si ahora me decís PDF, ¿no? O sea, una palabra que, venga, la OPEP, una palabra que cualquiera conocía cuando yo tenía vuestra. Venga, ¿qué es la OPEP? Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió en este caso? Que por primera vez se unieron los países exportadores de petróleo, cuidado, con la excepción de Rusia, de la Unión Soviética y de Estados Unidos, se unieron todos los países exportadores de petróleo. ¿Y qué podemos decir en este caso? Que tenían una capacidad muy clara de poner ellos mismos los precios. Si tú me tienes que comprar y entre los que te vendemos nos podemos agrupar para limitar la producción o aumentar la producción y para poner el precio, que te tengo en mis manos, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Efectivamente, sube el precio del petróleo muchísimo. Y los países exportadores de petróleo, como podéis imaginar, son mucho más ricos. Lo que antes vendían a un oro, también ahora lo pasan a vender a 30, ¿vale? Cuando estoy hablando de los países exportadores de petróleo, por supuesto también Fontana critica, pues por supuesto, a las 7 hermanas. Las 7 hermanas son las famosas, las 7 productoras grandes productoras de petróleo. Les está criticando de la codicia, etcétera. Eso no lo voy a negar, ¿eh? Pero también, pues obviamente para estos países es una inclusión de dinero muy importante. Pero permitidme que no eche la culpa solamente a los países exportadores, sino, vamos a decir claramente, es una crisis normal, de alguna forma, en el sistema económico mundial, que tiene que tener crisis periódicas. Lo que pasa con esta crisis es que fue la primera gran crisis después de la posguerra. Llevábamos mucho tiempo sin crisis, mucho tiempo, y de repente cuando la hubo, pues sonó a mucho mayor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos decir? Venga, fijaros, yo entonces, permitidme que la retrase 2 años, a 1971. ¿Os acordáis que estaba hablando de cómo se hizo la posguerra y el sistema económico de posguerra? ¿Os acordáis que os hablaba de Bretton Woods, verdad? En esta campiña en Massachusetts, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con Bretton Woods? Que se hacen una serie de acuerdos económicos que fueron básicos para esa estabilidad y ese auge de posguerra. ¿De qué estábamos hablando? La paridad fija del dólar con la onza, la predominio, una serie de cuestiones. ¿Qué ocurre? 1971, Estados Unidos rompe ese acuerdo.
¿Por qué lo rompe? 1971, ¿por qué lo rompe? Pues por una cosa normal. Su economía empezaba a flaquear, ya no vendía tanto como vendían antes, empezaban a venir las importaciones japonesas. ¿Y qué es lo que hizo Estados Unidos como cualquier otro país que quiere exportar más o que quiere importar menos? ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Bajar mi moneda. Pero yo la puedo bajar. Estados Unidos, como tenía esa paridad fija con el dólar, ¿qué es lo que hace Nixon en esos momentos? Rompe la paridad fija del dólar con la onza, ¿verdad? Eso significa, obviamente, que ya a partir de entonces no es solamente que Estados Unidos baje su moneda, sino que obviamente tenemos una mayor, vamos a decirlo, anarquía, o ya cada uno puede subir y bajarlas. Ya no hay esa paridad fija, ¿de acuerdo? Esa estabilidad que habíamos visto claramente ya no existía. Repito, no es nada especial, es decir, estaba ocurriendo una cosa que lo sabéis ahora claramente, es decir, la economía, la producción de Estados Unidos, las fábricas de Estados Unidos cada vez producían menos, ¿de acuerdo? No es nada especial, ¿vale? ¿Qué podemos decir? Que eso fue el primer cambio, que la crisis del petróleo no llegó de repente, sino que obviamente tenía una situación relativamente normal. Y bueno, se llama crisis del petróleo porque el año 73 es importante, pero no es el único caso. Dime. Has dicho que cierran las exportaciones con Japón, Estados Unidos en el 71. Claro, es que tenía en cuenta Japón en esos momentos era la gran potencia, ¿sabes? La gran potencia que estaba subiendo. ¿Esto tiene que ver con lo de los vehículos baratos? Por ejemplo. Bueno, es que Japón y Estados Unidos han estado luchando, digamos, por la capacidad de exportar de los japoneses. Los japoneses cada vez están produciendo más y los Toyota, por ejemplo, se venden muchísimo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Si los japoneses le venden mucho, pues una de las medidas normales es bajar el precio del dólar, ¿no? Para que sus productos cuesten más de importar y sean más fáciles de exportar, ¿entiendes? Y hombre, podemos decir que el caso más claro es Japón, porque Japón a partir de los 70 ya, fue la gran potencia exportadora y de alguna forma todos los conflictos entre Japón y Estados Unidos eran en esos momentos, ¿vale? Pero ahora ya, fíjate, ya Japón no exporta tanto a Estados Unidos, pero la industria de Estados Unidos sigue en declive, no estoy diciendo nada, ¿vale? Venga, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, entonces vamos a decirlo claramente. Sí que es verdad que hay una cosa novedosa en esta crisis en el comportamiento. ¿Por qué? Venga, vamos a ir a teoría económica normal, que perdonadme que yo tampoco es que sea un experto en esto. Venga, ¿cuál es la teoría económica normal? Que si hay inflación, sube el empleo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Hombre, obviamente, si yo tengo 100 dólares aquí y sé que hay inflación, ¿cuándo me los gasto? ¿Hoy o mañana? ¿O pasado? Si hoy me valen 100 y mañana me vale 99 y pasado 98, ¿qué es lo que tendría que hacer? Consumir lo antes posible para que me valga 100, ¿verdad? Esto es lo típico, esto no estoy diciendo nada novedoso, ¿verdad? Esto es la inflación que provoca también más puestos de trabajo porque son en ese momento, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? Que fijaros que hay inflación, es lo que se dice la estanflación. ¿Qué significa? Que esa inflación no provoca un mayor consumo de la población. ¿Por qué? Porque la gente tiene cuidado. Como están viviendo una crisis por primera vez y no se sabe cómo va a salir, yo, aunque sepa que hay inflación, lo que hago es guardar el dinero. ¿De acuerdo? Entonces sí que podemos decir que está saliendo una cosa totalmente inesperada en teoría económica, porque, ya os digo, es relativamente novedosa y yo ya no me gasto inmediatamente porque no sé cómo va a salir. ¿De acuerdo? Entonces es lo que digo de la estanflación. Es una cosa que en teoría no debería de salir, pero por los sentimientos ante una crisis totalmente inesperada de un tema tan importante como es el petróleo, digo, mira, mejor me lo guardo, que yo no sé lo que va a salir, ¿vale? Luego no consumo, y si no consumo, obviamente no se disminuye el valor, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, entonces esto es lo que podemos decir. Bien, que luego, consecuencias adicionales, por supuesto muchas, os pongo aquí unas cuantas, no tiene mayor importancia, un impacto desigual, es decir, cada país de alguna forma sale como puede. Fijaros, España, por ejemplo, ¿qué pasó con España? Pues hombre, como España era amiga de los países árabes, sabéis que España no tenía relaciones con Israel, pues por ejemplo una de las consecuencias de España es que
le vendieron todo el petróleo que España quiso importar, frente a otros países que le restringieron el petróleo. Por ejemplo, hubo en países donde hicieron los domingos sin gasolina o domingos sin coche. ¿Por qué? Porque los países árabes solamente les vendían una cantidad, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurría? A España le vendían todo el petróleo que quería, sí, pero a la misma subida de precio que a cualquier otro, ¿de acuerdo? O sea, bueno, pues eso, cada país lo salió de una forma. Por ejemplo, el caso de Japón es muy interesante, porque Japón sí que es verdad que fue el primer país que supo salir de la crisis. En 6 meses salió de la crisis, etcétera, y esa admiración que ya empezaba a haber de Japón aumenta. ¿Cuál es una de las razones? Pues hombre, Japón, por ejemplo, fue el primer país que se puso las pilas con esta idea de ahorrar energía, y claro, una de las cosas que fueron, por ejemplo, el ir a por la energía nuclear, que luego acabó en Fukushima. Uno de ellos fue eso. Pero, por ejemplo, otra de las muchísimas cosas que hicieron los japoneses en esos momentos, por ejemplo, fue empezar a hacer una cosa del aire acondicionado, sacar un aire acondicionado que consumía la mitad de energía, ¿de acuerdo? Pues os podéis imaginar, los aires acondicionados japoneses pasaron a ser los más consumidos, ¿de acuerdo? Entonces Japón sí que es verdad que sacó una serie de cosas precisamente cuando el mundo ya no tiraba el petróleo ya no lo consumía el petróleo como, ¿de acuerdo? Vale, por supuesto la cosa de los sindicatos, pero permitidme que os diga que ese relativo 10% de disminución de la producción sí es importante, pero tampoco tan significativo, ¿de acuerdo? Vale, seguimos. Entonces aquí de alguna forma lo que está diciendo, claro, veis, os vuelvo a hablar de cosas de percepciones, expectativas, ¿no? Claro, si yo hasta ahora os decía, o pensábamos todos, que el país iba a estar creciendo a lo largo de los años, un 5%, ¿qué vamos a hacer? Pues hombre, igual hacer unas inversiones, y dentro de esas inversiones muchas se fueron al garete, ¿verdad? Permitidme que os hable de este caso concreto, nada, no tienen mayor importancia. ¿Os acordáis que os hablaba de Kwame Nkrumah, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurrió con el líder africano de la independencia? Pues una de las cosas que hizo fue pedir un préstamo para poner una siderurgia en Ghana. ¿Por qué? Porque, hombre, sí, es mucho para Ghana montar una siderurgia, pero como el país va a seguir creciendo progresivamente, pues la invierto. ¿Y qué pasó? Pues, hombre, que luego salió muy mala cosa. Es decir, muchos países africanos hicieron inversiones industriales en megaproyectos de esos, que si ya tenían una salida difícil, ahora más aún. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas expectativas sobre las cuales se habían pedido muchos préstamos y muchos préstamos impagados por esas expectativas excesivas. ¿De acuerdo? Vale. Bien, luego también el resto está hablando de otro tema también muy interesante, ¿no? Lo que se llama el intercambio desigual. ¿De acuerdo? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a una cosa opuesta a la que os he contado, de los países del petróleo. Os habéis dado cuenta que os he hablado, pues venga, todos los países exportadores de petróleo se suman y así sube el petróleo, ¿no? Bien, vamos a decir que de alguna forma es la excepción en el sentido de una bajada generalizada del precio de las materias primas, porque están subiendo de alguna forma los precios de las materias elaboradas. ¿A qué me estoy refiriendo? Que básicamente los países exportadores de materias primas, tipo África, tipo América Latina, esos países van a perder mucho, porque si bien antes esas exportaciones que tenían valían mucho, ahora lo que está ocurriendo es esas exportaciones cada vez van bajando. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces es lo que se llama ese intercambio desigual, etcétera. Digamos, ese cada vez menor valor de las cosas que exportan los africanos, por decirlo de alguna forma, o de las cosas, materias primas, y de las cosas menos elaboradas, y un mayor valor de las cosas más elaboradas. ¿De acuerdo? Venga, vamos a seguir entonces, con el nuevo presidente de Estados Unidos. 1976 pasa a ganar, digamos, Jimmy Carter. ¿Quién es este señor? Pues fijaros, es un tema, sabéis, el ser anti-establishment, ¿no? Lo conocéis bien, ¿no? Es decir, bueno, Trump, por ejemplo, va de anti-establishment, ¿verdad? Y es muy típico en Estados Unidos señalar, bueno, a los de Washington o los de Nueva York, bueno, somos diferentes, ¿verdad? Es decir, de alguna forma, el politiqueo de Washington es muy típico allí, las ciudades, estas disputas, digamos, ¿cómo se llama? Ciudad frente a campo, normalmente lo conocéis, y quienes salen beneficiados o quienes hablan mucho ahora de eso son básicamente los republicanos, ¿verdad?
¿Qué es lo que os puedo decir? Que en esos momentos fue un demócrata el que salió beneficiado de ese hecho. ¿De acuerdo? Es decir, Jimmy Carter, efectivamente, bueno, por ahí veis una foto que sale con el rey del Elvis Presley, por ejemplo. Es decir, es un tío que era el rey del cacahuete, vendía mucho. Bien, pues eso, un señor que de repente, además, en las elecciones presidenciales se presentó al final, cuando ya estaban a medias y tal, de repente salió él y suscitó unas grandes expectativas y este señor salió, ¿vale? Ya os digo, con esta idea de que es un hombre sencillo, afable, no miente, una serie de cosas, muy bien, ¿vale? Entonces él se benefició de nuevo, ya os digo, en contra de lo que suele ocurrir ahora, se benefició de esa idea del ser antiestamento. ¿Qué es lo que puedo decir? Y yo creo que lo dice muy bien Fontana, que desde luego fue, aquí lo pone, sería muy sincero, pero como presidente fue incompetente e incapaz. ¿De acuerdo? Tengo una duda. ¿No se supone que Carter, todo lo que se ha dicho de su incompetencia tiene que ver con que intentó llevarse con Cuba y arreglar el tema con los comunistas, que se le hizo muy mala fama con eso? Sí, es que se puede, perdóname, hablo de incompetente en el sentido como gobernante, que cuidado, que aparecen además cosas, de que hizo buenas. Yo no lo voy a negar y voy a hablar de alguna cosa buena, pero digo como gobernante. Permitidme que os diga un ejemplo que además no lo pone este hombre, pero que para mí es, vamos a ver, las bombas de neutrones, me parece que eran. ¿Sabéis? Fueron muy famosas en ese momento las bombas de neutrones. ¿En qué es lo que hacían? Parece ser que esas bombas tiraban en un sitio y se tiraba la bomba y mataba a toda la gente, pero todos los edificios quedaban muy bien, ¿vale? Entonces esas bombas eran, vamos a decirlo así, muy buenas para conquistar un territorio y dejando la zona muy bien, es decir, solamente mataba a la gente. Bien, que hubo muchas protestas, ¿verdad? ¿Y cuál fue la solución ante las muchas protestas y quejas? Pues seguir con la construcción de la bomba de neutrones, pero por separado, sin hacerla. ¿Entendéis? ¿Qué significa eso? Que para contentar ni a unos ni a otros, o sea, ni se hizo la bomba de neutrones ni se dejó de hacer. Es decir, la solución que tomó Carter ante ese tipo de armamento fue una solución que no gustó a nadie. ¿De acuerdo? Cosas de ese tipo. Perdona, Carolina. Sí, anti-establishment es que él que iba en contra de esta separación de campo y ciudad. Anti-establishment de alguna forma son los poderosos, ¿no? Es decir, los políticos. Justo, va como que yo no soy un político, como va Trump ahora, cuidado. Yo no soy un político, yo no me meto en estas cosas, a mí lo que me gusta es el campo, a mí Nueva York no me gusta estar con las élites del poder, no me gusta ¿cómo se llama? Wall Street, ¿no? Yo con esas cosas, a mí lo que me gusta es estar en el campo y tal y plantar patatas, ¿vale? Eso puede ser muy bonito, no lo niego, pero a la hora de gobernar un país necesitas también, aparte de plantar patatas, otras cosas, ¿vale? Bien, seguimos. Venga, ¿qué podemos decir de alguna forma de una cuestión aquí? También es verdad a la hora de las diferencias, sí que es verdad que tuvo un problema, se puede decir, yo lo comprendo, muy grave entre los asesores, porque eran totalmente opuestos. Cyrus Vance y Brzezinski. En el caso de la Unión Soviética, Brzezinski era un anticomunista por todos los lados, y claro, cuando significa eso es que no acepta ningún tipo de negociación, mientras que el otro sí lo aceptaba, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pues de alguna forma lo que es la toma de decisiones es más complicada, ¿verdad? Fijaros aquí, vamos a decir cosas buenas también. Por primera vez, y eso hay que reconocérselo, y es importante, es que empiezan a hablar de los derechos humanos, ¿de acuerdo? ¿Es positivo? Sí. Para mí lo significativo de los derechos humanos es que es una muestra también de la evolución de la sociedad. Antes, cuando se hablaba de una guerra, se pensaba solamente en los muertos, ¿verdad? ¿Y qué va ocurriendo ahora con el tiempo? Hombre, que también hay personas que no mueren y que, desde luego, son víctimas de la guerra, ¿verdad? Os digo un caso muy famoso, en el caso de Japón, las mujeres del placer. No sé si habéis oído hablar de ellos. Es decir, Japón lo que hizo es, al declarar la guerra, no fue el ejército japonés, y se lo encargó a unos comisionistas, que hubiera unos prostíbulos junto a donde estaban las tropas. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con esas mujeres? Que de alguna forma, pues eso, acabaron la guerra, volvieron, y las puedes decir, hombre, pues tú gracias que no moriste, ¿verdad? Pero tú también puedes decir, oye, pues esta persona es una víctima de guerra, aunque no haya muerto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en otras muchas guerras, por ejemplo, la última en Irak,
Pues claro, por ejemplo, se impidió en Irak comprar alimentos. ¿Qué significó? Que muchos niños murieron. En la última guerra, por ejemplo, de Estados Unidos en Irak también, los soldados americanos. ¿Qué ha ocurrido con los soldados? Que realmente han muerto como tal, han muerto muy pocos. Pero ¿qué ha ocurrido? Que hay muchos de ellos que han quedado tarados psicológicamente, una serie de cuestiones. Entonces eso es víctima de guerra, ¿no te parece? Luego ahora ya no solamente se contabilizan los muertos y ya no se te dice, mira, tú da gracias que estás vivo, que ha muerto tu hermano. Pues no. Entonces ahora también se empiezan a contabilizar. Y por supuesto también una mujer que ha sufrido o estas cosas, pues también hay que contabilizar. ¿De acuerdo? Entonces igual lo mismo, igual sabéis, cuando se habla de seguridad, ya ahora se habla de una seguridad integral. Ya no solamente cuenta cuántos cañones tengo yo, sino también cuenta pues eso, hay alimentos para esta población, hay medicinas, cuestiones. ¿Estás de acuerdo? O sea, para mí es una evolución muy positiva de que se empiezan a hablar de otros temas que también son colaterales. ¿Vale? Venga, podemos decir varias cosas. Aquí mira la foto con el dictador argentino, con Videla, etcétera, y este señor del que estuvimos hablando el otro día, que ahora le vamos a mencionar, que es el presidente, el dirigente de los Jemeres Rojos. A ver si sabéis su nombre. Pol Pot, ¿verdad? Pues este es este señor, ¿vale? Bien, ¿qué podemos decir? Venga, vamos con el tema de la guerra. Venga, este es uno de los... Os voy a contar varios temas. En estos temas de la guerra, permitidme que lo digas, el típico conflicto, pero que con la Guerra Fría se complica mucho más. ¿De acuerdo? Es decir, que hay rivalidades entre países, lo más normal del mundo. ¿Qué ocurre cuando es una rivalidad en medio de una Guerra Fría? Que automáticamente yo tengo que ser de un bando y él es del otro. ¿De acuerdo? Venga, vamos al primer tema. Venga, la guerra sino-vietnamita. Lo que pasa es que hay varias en el sudeste. Venga. El sino-vietnamita. Sí, pone con C, pero vamos, sino-vietnamita, pero también entra Camboya, cuidado. Por eso he puesto fechas, porque de alguna forma es complicado, Venga, primero os digo un concepto, que ya os lo he mencionado en alguna ocasión, así de pasada, pero esta vez sí que me interesa que lo aprendáis. El movimiento comunista se divide radicalmente a partir de ahora, bueno, de antes también, ¿no? O sea, desde que Kissinger hizo un acuerdo con los chinos frente a los soviéticos, ¿no? Y a partir de ahora, todos los comunistas en el mundo, no vale que digas que eres comunista, tienes que decir si eres pro-chino o pro-soviético, ¿de acuerdo? A partir de ahora hay una lucha a muerte dentro de los comunistas, los chinos y los... Y eso, por ejemplo, en España estaban los pro-chinos y los pro-soviéticos, O sea, en todos los países ocurre, ¿De acuerdo? Venga, entonces el mundo comunista se divide. ¿Dónde es el caso más claro de esta división? En el sudeste de Asia, ¿vale? Y cuando vamos a hablar del sudeste de Asia, venga, vamos a introducir y recordar a Pol Pot, del que os estaba hablando antes, y fijaros que ahora lo vamos a volver a mencionar. Voy a quitar la luz aquí para que se vea, ¿no? Venga, fijaros ahora que se va a mencionar. Venga, permitidme, pues me voy a centrar al 79-80, pero empiezo unos años antes, 1975, la muerte de Franco. ¿Qué significa ese año también? La victoria de los Jemeres Rojos, de Pol Pot, la victoria de esos señores, y pasan a gobernar en Camboya, 1975, ¿vale? ¿Qué hace Pol Pot en Camboya? Pues ya hemos visto, ¿no? ¿Se sabe lo que hacía Pol Pot en Camboya? Pues hombre, está la película esta la de los Killing Fields, ¿no? Es decir, se sabía. Bien, y ahora os pregunto, venga, ¿qué significa ahora cuando hay un régimen que se está acabando con ese régimen de los Jemeres Rojos? ¿Os parece bien? Venga, y entonces ahora en el año 78, en diciembre, el régimen comunista vietnamita entra y acaba con el régimen de los Jemeres Rojos. ¿Os parece bien? Sí. Tendréis que preguntar, y no me habéis hecho una pregunta esencial. ¿Los Jemeres Rojos que eran pro-chinos o pro-soviéticos? No me habéis preguntado a los muertos, ¿no? ¿Cuánta gente? No. Ahí lo principal en esos momentos, los Jemeres Rojos eran pro-chinos o pro-soviéticos.
¿Los vietnamitas de qué lado eran? Prosoviéticos. Y los vietnamitas que se cargan un régimen, pro-chino. Con lo cual, ¿eso qué significa? Que China va a estar en contra de Vietnam. ¿De acuerdo? Os comprendo que es complicado. ¿Lo vais pillando? Es decir, este régimen me importa un pimiento los asesinatos que cometa, sino de quién es amigo. Entonces, este régimen es amigo de China, este régimen rojo, digamos Vietnam, le ataca y acaba con ellos. ¿Y qué es lo que hace China? Pues una guerra aquí, en el norte de China, para que estos soldados que están aquí invadiendo Camboya salgan de aquí y tengan que ir al norte y así ayudarles a sus compañeros. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Es decir, el régimen de Camboya, como es pro-chino, va a estar apoyado por China independientemente de cómo haya gobernado. Pero los prochinos son los comunistas. Todos son comunistas en este caso, ¿vale? ¿Entiendes? Los prochinos son prochinos, obviamente, los vietnamitas son prosoviéticos y los otros son prochinos. ¿Os dais cuenta? Es que esa es la explicación, perdóname, es que no, lo siento, me gustaría. Vale, bien, entonces, ahora claro, os digo una cosa, ¿qué es lo que se puede decir de Occidente? ¿A quién apoyó? China. A los prochinos. ¿Os dais cuenta? Es decir, Occidente, ¿cómo se llama? El presidente Carter hizo un acuerdo con China, finalmente hubo un acuerdo con China, finalmente ese acuerdo no solamente hubo un acuerdo, sino que le proveyó de armas, y con esas armas obviamente las utilizaron. Entonces es una de las cosas clarísimas de la Guerra Fría. ¿Me importa tu ideología? No, me importa si tú tienes bases militares de un lado o del otro. Y luego el caso más claro, venga, os sigo con las ideologías de cada uno. Estos señores de aquí son prosoviéticos. Estos señores de aquí son prochinos. Y estos señores de aquí, ¿qué son? Militares derechistas. ¿Vale? Vale. Y entonces ahora cae el régimen de Camboya. Pero el régimen de Camboya, más o menos le quitan de la capital, de Phnom Penh, y pasa a estar de alguna forma por las selvas que hay por esta zona. Se financió en base a esmeraldas y a venta de teca, ¿vale? Entonces ahora os pregunto, ¿y los militares anticomunistas de aquí, qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los militares anticomunistas de Tailandia? Pues apoyar a los prochinos, apoyar a los gemeres rojos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces los militares anticomunistas proveyeron armamentos a unos comunistas para luchar contra otros. O sea, ¿De acuerdo? Los de Tailandia hacen apoyo. A los camboyanos. Pero prochinos, Prochinos. A los camboyanos prochinos. Básicamente porque su enemigo es Vietnam. ¿De acuerdo? Lo siento, pero es que... ¿Qué voy a decir? Porque el otro comunista le odio más que a ese, ¿vale? Porque yo gano puntos debilitando a ese régimen comunista, ¿de acuerdo? hubo una guerra, ¿no? Sí, entonces me importa poco, digamos, el número de gente que muera. Yo les doy armamentos y que se peguen entre ellos. Si se pegan entre ellos, yo voy a ser más fuerte porque ellos se van a debilitar. ¿Te das cuenta? Luego tendrá la oportunidad de también acabar con ellos. Eso puede ser, ¿eh? ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Es así. Un resumen rápido. O sea, en Camboya se establece Pol Pot. Entonces, Vietnam... Vietnam acaba con Pol Pot, le quita el gobierno, pone un gobierno pro-vietnamita. Sí, que Vietnam es prosoviética. Justo. Lo que pasa es que no puede ocupar todo el territorio de Camboya, entonces los gemeres rojos ocupan, digamos, el borde. Entonces, ¿quién les apoya en el borde? ¿Quién apoya de que no se les acabe del todo? Los tailandeses, anticomunistas. ¿Y China a quién apoya? A los prochinos, a los gemeres rojos. Vale, perfecto. ¿Qué voy a decir? Eso, no me pongáis que China es prosoviética, ¿no? Vale, venga, entonces, perdonadme, pero es que ahora os voy a contar algo parecido, Vale, bueno, y otra de las cosas también, perdóname, que es una de las cosas tristes también, de las que se cuentan menos, porque la gente naranja mata a mucha gente, no solamente mata, sino que también les deja deformados de por vida y una serie de cosas. Entonces, desgraciadamente hay que decir que en la guerra de Vietnam hubo mucho
destrucción ecológica. ¿Por qué? Porque los vietnamitas o los comunistas vietnamitas se refugiaban en los bosques, obviamente, o en las selvas. ¿Cuál es la forma de que no se refugien los vietnamitas en las selvas? Quemando las selvas, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, si vais por Laos, eso todavía queda, ¿eh? O sea, podéis hacer viajes y vais en una moto y encontraréis bombas por todos los lados. Es decir, los cráteres de las bombas, pero vamos, un cráter, pues mira, sí, el cráter más o menos redondo como de esta clase, ¿no? Es decir, una bomba que igual ha caído hace 20 años y ha dejado, fijaros, lo que dejaba, ¿de acuerdo? O sea, eso lo vais a encontrar, ¿eh? Se pueden ver, y vas ahí y ves cráteres de bombas, ¿de acuerdo? Vale, venga, vamos a seguir y perdonadme que voy a decir algo parecido, ¿eh? Simplemente os pido que lo sepáis porque así ocurre, ¿eh? Venga, habéis visto que antes había mencionado las SALDO, ¿verdad? Las negociaciones de paz, negociaciones para reducir armamentos, que se firmaron, pero no se ratificaron por el Congreso de Estados Unidos, ¿verdad? Os lo he comentado antes. Bien, ¿qué podemos decir esas? Que no lo ratificó el Congreso de Estados Unidos por el expansionismo soviético en África, ¿vale? Venga, vamos a ver qué pasó con el expansionismo soviético en África. Venga, primero, Bob Marley, ¿verdad? ¿A quién admiraba Bob Marley? A Haile Selassie, ¿verdad? Haile Selassie, el emperador, el Negus, el emperador de Etiopía, del cual ya habíamos hablado, ¿os acordáis? En la invasión de 1935, ¿vale? Ya estaba mayor el hombre y hay un golpe militar y acaba con esto, ¿vale? 1975, ¿vale? Bien, 1975 cae Haile Selassie y, cuidado que os digo, de nuevo, y aquí ya no os voy a decir tanto de pro-chino o pro-soviético, perdonadme, ahora os voy a decir todos son pro-soviéticos, Y, fijaros, la situación en ese momento, fijaros que os hablo de peones, ¿no? ¿Qué peones tenía Rusia? Pues hombre, fíjate, Yemen, del norte y del sur, estaba todo unificado y eran todos prosoviéticos, ¿vale? Y luego también Somalia, había un régimen prosoviético, ¿vale? Es decir, dos peones que tiene la Unión Soviética. Pero ¿qué ocurre en 1977 después de ese golpe? Que Etiopía también pasa a ser soviética. Hay un golpe militar y son prosoviéticos y piden ayuda. Es decir, que esta base militar con armamento pase a tener armamento soviético, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fijaros, tenemos toda una zona entera que pasa a estar dominada por Estados Unidos. Perdón, por la Unión Soviética, ¿vale? ¿Qué podemos decir de esta cuestión? Hombre, pues fíjate, lo obvio, ¿no? Es decir, ese, ¿cómo se dice? Eso, expansionismo soviético que impide, ¿vale? Venga, ahora vamos a ver, estamos en Guerra Fría, Estados Unidos lo puede permitir que tenga 3 peones mi enemigo, no, ¿verdad? Venga, ¿qué vamos a hacer? Pues venga, vamos a ir con una cosa vieja de toda la vida. ¿A qué me estoy refiriendo? Venga, vamos a ir claramente a los problemas territoriales, ¿eh? Cuando hay una gente que se llevan bien, ¿qué es lo que puedo yo hacer para provocar que se lleven mal? Venga, territorios. ¿Dónde se puede decir bien? ¿Podríamos provocar una guerra entre España y Francia por el Pirineo, por el Valle de Arán? Difícil, ¿verdad? Es decir, en España, en Europa están las fronteras más o menos establecidas, etc. ¿Qué ocurre en África? Que no están establecidas. Y hay muchos territorios que puede ser duda de uno y otro. ¿Cuál es el territorio principal aquí? El desierto de Ogaden. El desierto de Ogaden. En el medio, está aquí, ¿eh? Entre Somalia y Etiopía. Venga, entonces, ¿qué podemos prometer a los somalíes? Mira, yo te doy armas y cuando tú luches y conquistes Etiopía o ganes al régimen de Etiopía, el desierto de Ogaden, que ahora está perteneciendo a los etíopes, ese desierto o ese territorio va a ser grande, ¿verdad? Las típicas luchas territoriales, no tiene mayor importancia, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Que ipso facto o rápidamente los somalíes que eran comunistas ahora pasan a ser del lado de Estados Unidos y pasan a tener en sus armamentos, en lugar de bases soviéticas, pasan a ser bases americanas. ¿Qué significa? Venga, pues que atacan, ¿vale? Entonces atacan, venga, ¿qué estamos hablando aquí? En julio, fijaros, el golpe fue en febrero del 77
Mengistu Haile Mariam, el líder de los militares etíopes que habían dado golpe de Estado, se le asimila con Fidel Castro, ¿verdad? Fidel Castro intenta esa confederación antiimperialista de los 3 países comunistas, todas estas cosas. Vale, muy bien. ¿Qué ocurre? Rompen esa coalición los somalíes porque están buscando esos beneficios territoriales. Hay una lucha en la cual, vamos a decir, la diferencia aquí es que todo el mundo provee armas y los muertos suelen ser de una zona, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia aquí? Que Fidel Castro se apunta a esa idea de la revolución y manda 24.000 soldados cubanos a luchar por la revolución, pero claro, la revolución del último día, no de la de 4 días antes, ¿de acuerdo? Y manda 24.000 soldados cubanos a luchar por la revolución, ¿eh? En realidad aquí está, bueno, pues, luchando por sus propios intereses, por los del país, o lo que sea, ¿de acuerdo? ¿De dónde era la revolución? Pues muy bueno. Etíope, en un principio la revolución comunista etíope, que ahora sabéis fijaros lo que está triste, que ahora también hay otra vez guerra civil en Etiopía, con una característica, perdóname, que el año pasado el premio Nobel de la Paz es el que está provocando esta guerra, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿vale? O sea, errores de documentos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Fue una derrota de Estados Unidos en África? Sí, temporalmente, pero fijaros cómo de alguna forma la revierte con esas promesas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice Fontana del papel de la Unión Soviética? Bueno, ¿qué? ¿Expansionismo en África? Bueno, sí, pero básicamente porque le vienen a pedir ayuda y obviamente si me viene un militar diciendo yo soy el poderoso en Etiopía y pido armas, se lo puede dar. Otra cosa es que efectivamente el gasto de esos apoyos, la Unión Soviética ya cada vez le resulta más difícil, ¿vale? Bien, ¿qué podemos decir aquí? Venga, vamos, no sé cómo andamos de tiempo. Las 7. Las 7, ¿no? Vale, pues venga. Entonces, ¿qué podemos decir de una serie de cuestiones? Bueno, pues que efectivamente el mundo, vamos a decirlo, hay una cosa que dice Fontana y que es interesante. Fijaros, está hablando de un reequilibrio de los niveles de renta, es decir, que de alguna forma a lo largo de la Guerra Fría, ya lo hablaremos mañana, a lo largo de la Guerra Fría hay una equiparación de los ingresos, es decir, que los pobres son menos pobres y los ricos menos ricos, ¿de acuerdo? Es decir, una equiparación en los salarios, en los ingresos, ¿vale? ¿Y qué podemos decir? Mañana lo vamos a hablar, pero también hay que decir que con Carter es el primer año en que ese desequilibrio aumenta, ¿de acuerdo? Que por supuesto aumenta más con Reagan, por supuesto, pero no olvidemos también, le critica mucho en esas cosas, ¿de acuerdo? Es decir, Carter de alguna forma acaba con el reformismo, con ese intento de equiparar los ingresos de la población, ¿de acuerdo? Aunque sea demócrata, sí que es verdad que tuvo sus últimos tiempos, de alguna forma fueron un poquito, no muy buenos, ¿vale? Venga, vamos con otro tema también que lo conocéis vosotros y además habéis visto películas, ¿verdad? La de Argo, todas esas cosas, ¿vale? Venga, el Shah del Irán. ¿Qué podemos decir ¿qué podemos decir de Irán? Venga, que era, fijaros, cuando estamos hablando de peones, fijaros la importancia del peón iraní, ¿verdad? ¿Por qué era importante? Bueno, primero, Irán era muy importante porque estaba fronterizo con la Unión Soviética, eso es obvio. ¿Y cuál es otra gran razón? Que había mucho petróleo, ¿verdad? ¿Qué significa con ese petróleo? Que cuando se sube el petróleo, por ejemplo en la del 79, en parte es precisamente para hacer que países como este cada vez tengan más dinero y luchen más contra el comunismo, ¿verdad? Bien, no estoy diciendo nada en especial, ¿vale? Pero fijaros, a mí me interesa mucho esta. ¿Qué os parece esta foto? ¿Les conocéis a estos señores que van tan bien, tan guapos? ¿Quiénes son? El príncipe de Irán. El Shah del Irán, por un lado. No, me parece que es Faradiva, me parece, no sé, corregirme si alguien lo sabe, ¿eh? Me parece que es Faradiva, bueno, su mujer, vale, no estoy diciendo. Pero ¿os dais cuenta cómo va vestido? Esta foto, perdonadme, ¿eh? Es de los años 50. ¿Os dais cuenta cómo va vestido, de bien vestido, un señor en los años 50? ¿Eh? Desde luego a la última moda, desde luego para salir en el Ola, fenomenal. ¿No os parece?
pero para la población iraní se sienten identificados con ese hombre. ¿Os dais cuenta? Yo os digo una cosa, es decir, ¿cómo se provoca una revolución? ¿Qué es una revolución? Bueno, pues por supuesto la puedes explicar de muchas formas, ¿no? Pero fijaros, a veces una revolución o unas protestas no se provocan por bajar el ingreso, sino sobre todo porque yo me mantengo igual, pero luego veo otra gente que está subiendo muchísimo. ¿Os dais cuenta? Yo igual subo un poquito, ¿y qué ocurre? Que de repente yo soy un campesino que está ahí arando la tierra, que voy con mi burro y de repente al señor este le veo con un Mercedes, ¿no? O con un Volvo. ¿Os dais cuenta? Es decir, ¿qué pasó a notar el régimen, la sociedad iraní? Que de alguna forma su situación iba como iba, pero resulta que había una gente que estaba sobrada y derrochando dinero. Os podéis imaginar que este señor de fin de semana, ¿a dónde se iría? En lugar de irse a la provincia de no sé qué, se cogería el yate y se iría a una fiesta en Berlín, ¿no? O a una no sé qué. Es decir, de alguna forma su forma de vida de esta gente frente a la gente normal, de alguna forma no tenía nada que ver, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Que frente a una gente muy vamos a llamarle modernizador, llamarle como queráis, muy modernizador sí, pero el resto de la población no lo ve nada claro. Cuando no lo ve nada claro, os digo también, por supuesto hubo casos, no me voy a meter más, pero hubo casos de gente que vivía peor, errores, una serie de cosas, y fíjate, el país vive muy bien, pero yo no lo noto. Y a este señor le noto que ayer iba con un burro y yo iba con un Volvo. ¿Os dais cuenta? Entonces yo aquí protesto. ¿De acuerdo? Venga, ¿cuál es la diferencia? Perdonadme que os digo, os estoy contando esto porque ocurre en muchos sitios, ¿no? ¿Cuál es el caso concreto de Irán? Venga, ¿qué os puedo decir? Que ya no estamos hablando aquí solamente de la división derecha e izquierda. Hasta ahora, ¿qué es lo que se miraba? Ah, bueno, pues los partidos de izquierda y los partidos de derecha, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué podemos plantear? Ah, pues mira, como hay ruptura social o hay ingresos disimilares, pues este señor de izquierdas tendrá más posibilidades de victoria, ¿verdad? ¿Verdad? Si este señor de izquierdas monta una revolución y hay muchas desigualdades, este señor podrá ganar. Y era lo que se estaba mirando. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Que por supuesto hubo el típico problema de izquierda y efectivamente en Irán había el Partido Comunista Iraní, que era muy poderoso, muy poderoso, y también estaba contra el Shah de Irán. Pero aparte del Tudeh, que era como se llamaba, aparte de los comunistas, ¿quién más estaba? Los fundamentalistas islámicos. Bueno, todavía no, vamos a decir los islamistas. Es decir, la gente que veía que la solución era seguir al Ayatollah Khomeini, que era un señor recto, que era un señor que le habían expulsado, que protestaba contra la dictadura del Shah del Irán, pero que sus argumentos, como bien sabéis, eran diferentes. No hablaba de clases sociales, no hablaba de comunismo ni nada de eso, sino hablaba de seguir la palabra de Mahoma. ¿Os dais cuenta? Entonces, y esto es, para mí sí que me parece interesante porque es un poco lo que no se dieron cuenta los americanos. Y mucha gente, ¿entiendes? Tú normalmente cuando ves una cosa, llevas tu esquema previo, ¿verdad? Y el esquema en la Guerra Fría era claro, izquierda o derecha, o soviético o no soviético, ¿verdad? Y claro, yo me imagino los informes en Estados Unidos, cuidado con el Tudeh, los comunistas, no sé qué, bien. Pero, de alguna forma, ese esquema diferente empezó a surgir a partir de aquí, ¿os dais cuenta? Hasta entonces es que, yo lo comprendo, se critica de la mala información que lo dieron. Y claro, ¿qué ocurría con el tema del islamismo? Es una cosa de, vamos a construir unas mezquitas, una cosa de esas, ¿entiendes? No se consideraba que fuera a ser la base de esa revolución, ¿os dais cuenta? Entonces, en ese sentido, que dieron mala información, sí, pero eso ha ocurrido muchísimo a lo largo de la historia. De que tu esquema mental es o comunistas o esto. O por ejemplo, ¿sabéis? Es una de las cosas que se dijo también cuando el presidente George Bush, el hijo, cuando le hablaban de los temores de que Al Qaeda pudiera organizar un atentado terrorista. Es que entonces estaban pensando que pudiera ser un ataque de otro país, pero nunca pensaron que unos señores pudieran organizar un atentado terrorista. ¿Os dais cuenta? Aquí, perdonadme que lo diga, que es algo parecido. Es decir, se estaban enfocados en la idea de que los comunistas, no sé qué, y claro, pues a esos señores que hablan de Islam, bueno, pues sí, un señor, un pelanas, ¿de acuerdo? No creían que iba a tener el significado político que es finalmente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que podemos entender de la diferencia
de la revolución iraní frente a otras. Es decir, hubo la solución típica de comunismo, de igualdad social, pero también esa otra solución de un señor. Es que fijaros, tú ves a este señor, claro, pues ¿quién le va a hacer caso? ¿Quién va a tener? ¿De acuerdo? Bien, entonces pues eso, los tiempos están cambiando y este, desde luego, como bien sabéis, es uno de los cambios. Es decir, a partir del Ayatollah Khomeini ya sí que podemos considerar como el islamismo como una, ¿de acuerdo? Pero es que entonces no se consideraba, ya os digo, no, ¿vale? O sea, tampoco vamos a decir que qué tontos eran, es decir, que era el esquema de percepción que había, ¿vale? Venga, ¿qué podemos ir entonces en el caso del Shah de Irán o estas cosas? Bien, venga, pues vamos a ver, venga. Se va, ¿cómo se llama? El Shah de Irán. Y luego hay otra cosa, venga, la toma de rehenes. Toma de rehenes. ¿Sabéis esto? La película está de Argo, ¿no? Lo habréis visto, ¿no? ¿Qué ocurre en Irán? Bien, hay un proceso típico de radicalización revolucionaria, pero también hay un gobierno que de alguna forma también, con toda la radicalización, tiene que tener cuidado, y por supuesto al gobierno no le interesa entrar en conflicto con Estados Unidos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Estados Unidos tenía todo el dinero de los bancos, una serie de cuestiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia de Irán frente a otros sitios? Que hay un señor que no está en el gobierno, pero que tiene mucha influencia. Y a ese señor no me le paran por muchas cosas que digan los del gobierno, ¿de acuerdo? Me estoy refiriendo al Ayatollah Khomeini, por supuesto. Es decir, que en Irán hay un gobierno que, por supuesto, se preocupa de las relaciones con Estados Unidos, es lo más obvio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que está ese otro señor que se llama el Ayatollah Khomeini desde Qom, desde la capital, y ese sí que es un radical, por decirlo de alguna forma, porque a él no le preocupan las relaciones con Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado, en una manifestación, lo que sea, ya no me meto, ¿no? De repente, unos estudiantes radicales entran a ocupar la embajada. ¿Qué es lo que habría hecho un gobierno normal en esos momentos? Venga, oye, iros que va a haber muchos problemas, ¿no te parece? Habría sido lo más normal. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Que los estudiantes entran, ocupan la embajada, lo que sea, y reciben el apoyo del Ayatollah Khomeini, ¿de acuerdo? Y eso sí que descabalga, ¿de acuerdo? Es decir, en un gobierno normal, ese gobierno se habría preocupado, pero como había un líder aparte, que no estaba en el gobierno, descabala de alguna forma, ¿vale? Seguimos. Venga, ¿qué ocurrió? Nos podemos seguir mucho. Venga, ¿qué ocurrió aquí básicamente? De nuevo Estados Unidos se ríe el mundo de él. ¿Por qué? Por una operación que se iba a hacer, la Águila Roja, ¿no? Garra de Águila, ¿no? Por una operación que iban a salvar a esos rehenes con una serie de helicópteros, etcétera, y antes incluso de que entrara en batalla o lo que fuera, esos helicópteros se hundieron en el desierto. Tuvieron unos accidentes, etcétera. Total, la operación fracasó. Fue la palabra hazme reír, ¿verdad? ¿Vale? Consecuencia, perdóname que lo diga, del hazme reír, la más obvia, las elecciones. Es decir, si hubieran salido bien la operación, igual en las elecciones habría salido bien. ¿Qué ocurrió? Que no salieron, y por supuesto vamos a decir que Carter tiene un parecido con el presidente Trump, porque es el único, me parece que es el último, que no ha salido reelegido después de 4 años. ¿De acuerdo? Dime. Es decir, que como curiosidad, la operación que funcionó fue con una cooperación con los canadienses, fingiendo que iban a rodar una película parodia de la Guerra de las Galaxias. Y entonces metieron a los embajadores en el equipo de producción y se escaparon. Sí, ya sé que has visto la película, ¿no? También. Yo también la he visto, Que dice, pero bueno, eso es... Buenísimo. Sí, lo que pasa es que ahí tiene mucho más papel Canadá del que la dice, Pero bueno, ¿de acuerdo? Bien, de acuerdo, o sea, eso, pero eso ya es posterior. A mí ya me interesa porque ya Carter ya no sale de presidente en buena parte por el hazme reír que supuso esto, y luego también no lo olvidemos por la crisis económica, la crisis del 79, que ya os he dicho que fuera la nueva subida del petróleo. ¿Vale? Venga, seguimos, nos vamos a otra revolución. Bueno, perdonadme, esto lo he puesto aquí, pero claro, para vosotros Ahmadinejad ya no sonará, es que fue el presidente de Irán hasta hace 5 años, ¿no? Entonces se decía que Ahmadinejad, que había participado en la toma de la embajada.
y se sacaba normalmente a este hombre. Fijaros, esta es una entrega de prisioneros, etcétera, y se decía que este hombre. Y bueno, no tiene mucho. Este es Ahmadinejad, ¿no? Entonces sí que parece ser que hay unas fotos, pues nada, un señor que estaba ahí guardando una de las puertas laterales, ¿no? Y este sí que de alguna forma sí que se puede decir que tiene un parecido con el que luego pasó a ser el presidente de Irak. ¿De acuerdo? Nada, esto es una anécdota, no tiene mayor importancia. ¿Vale? Venga, lo que ya tiene mayor importancia es de nuevo, ¿cómo se llama? Afganistán, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Afganistán? Que no le importaba a nadie, ¿verdad? Era un territorio secundario, era un territorio que sí, en el siglo XIX los ingleses le habían importado. Bien, no había habido mayor problema, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues nada, pues los típicos problemas de nuevo con la Guerra Fría entre medias, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Había una monarquía que no había tenido mayores problemas con la Unión Soviética, pero sí que es verdad que empieza a haber problemas, una serie de cuestiones, caen el monarca, empieza a haber unos generales, y luego esos generales pues cada vez se van radicalizando y va habiendo golpes, y luego sobre todo hay uno en el año 79 que ya son los más comunistas, ¿no? Bien, podréis decir que los soviéticos estarían muy contentos, ¿no? Bueno, eso a los Estados Unidos, eso lo que querían era un país en paz y que no hubiera problemas. Bien, pero ¿qué ocurre? Que fijaros, con toda la importancia de Irán y ese peón que se nos ha caído en Irán, pues ¿qué pasa? Que Afganistán de repente pasa a tener una importancia, ¿vale? Entonces, esos lugares, golpes de Estado, etcétera, de un país que hasta que estaba tranquilo no pasaba nada, el que cayera la monarquía en el año 75, me parece, o no sé en qué año, no había importado nada, pero sí que ahora, precisamente con esa tensión, y además localizada, y además un país vecino, ahora ya sí que importa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos plantear con ese sí que importa? Pues obviamente de que cuando ya está en el anterior golpe de Estado en el que ganan los más comunistas, por decirlo de alguna forma, hay una lucha de poder y obviamente ese país que es vecino a la Unión Soviética, se sabe que los gobernantes en ese país van a ser comunistas. ¿Y qué significa eso también? Que obviamente que Estados Unidos ante una desgobierno, pues obviamente intenta meter baza, ¿eh? ¿Cuál es la baza que va a meter aquí claramente? Pues obviamente, pues primero sacarse la espita de Irán, ¿verdad? Lo más normal de todo. Y segundo, pues que pues la cosa se radicaliza y como bien sabéis, venga, finalmente la Unión Soviética lo que tiene que hacer, aunque no lo quería hacer, aunque, bueno, habla del proceso de decisiones, Brezhnev no quería, pero Andropov sí quería, bueno, al final lo que hace en 1979, la Unión Soviética invade Afganistán, ¿vale? La Unión Soviética invade Afganistán, ¿vale? ¿No mataban al líder que estaba gobernando en Afganistán? Sí, sí, O algo así. sí. Sí, pero invade. Bien, es una cosa, el que muera uno, perdóname. Venga, invade Afganistán. Es que aquí a mí te refieres que le mataron. Sí, no, que yo creía que eso, que le mataban y en plan, no sé, me había parecido leer eso. Sí. Ah, vale, claro, era para completar. Venga, pero permitidme aquí. ¿Qué os digo yo un poco de característica especial de los problemas en Afganistán? Venga, lo primero, la cercanía con Moscú. Venga, lo segundo, vamos a decirlo también, la cercanía con los Juegos Olímpicos, ¿no? De Moscú del 80, Los Ángeles, luego en el 84. Luego Los Ángeles, por eso fue de alguna forma, Barcelona 92 fue la primera ocasión en mucho tiempo en el que no había boicot político, ¿vale? Bien, venga, otro de los Juegos Olímpicos, venga. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Venga, vamos a decir claramente que los soviéticos tenían ganada esa guerra muy fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque con todo su potencial militar podían hacer lo que quisieran, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Característica, tiene la famosa carretera que rodea el país, etcétera. Vamos a decirlo en teoría sin problemas. ¿Cuál es la característica de este lugar? Que es un territorio muy montañoso. Como los soviéticos tienen tanta aviación, no había excesivo problema en de alguna forma impedir los movimientos o ganar sobre los guerrilleros, ¿no?
Venga, y ahora vamos, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? ¿Qué es lo novedoso aquí? Pues hombre, podemos hacerles daño a los soviéticos impidiendo que tengan su supremacía en la aviación, ¿verdad? Eso, bueno, se ha intentado de muchas formas, pero aquí por primera vez sacamos un armamento y una decisión novedosa, ¿de acuerdo? Es decir, hasta ahora ese predominio aéreo, ¿cómo se intenta hacer? Bueno, militarmente, por ejemplo, sabéis, sobre todo con los helicópteros, son de alguna forma frágiles cuando están subiendo, ¿no? Entonces, una cosa que hacían muchos guerrilleros es, de alguna forma, cerca de cuando un helicóptero o sube o baja, es mucho más frágil, ¿vale? Bien. Pero, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué armamento nuevo tenemos ahora? La otra película que seguro que también la habéis visto, ¿no? La del senador de Estados Unidos, ¿no? La guerra privada la famosa. Bien, pues venga, los Stringers, ¿no? ¿Qué son los Stringers? Es decir, que Estados Unidos tiene un armamento con el cual una persona normal y corriente, con no sé cuántos kilos de peso tenía, se puede subir y puede disparar y acabar con el helicóptero. ¿Verdad? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los Stinger y estamos hablando de estos armamentos, estos bazocas, digamos, que podías subirlo, podías ponerlo en el burro y subías hasta la montaña, tirabas y ya te escondías. Es decir, esa superioridad militar aérea que tenían los soviéticos en Afganistán durante un tiempo, finalmente se la acabaron con ese nuevo armamento que les proveyeron a los americanos, ¿verdad? Oye, perdóname, la guerra secreta del senador, ¿la habéis visto? ¿La habéis visto? No me acuerdo, pero sí, hombre, es muy famosa este senador que le dieron, luego al final Estados Unidos le reconoció su papel, etcétera, que de alguna forma, pues eso, fue un poco el senador que les vendió las armas o les pasó las armas a los mujahidines. ¿Hay quien interviene? Vale, no. Me da... Sí, hombre, sí, interviene este famoso, el actor famoso. El que hace de tonto en esta película, ¿cómo se llama? Esta película... el que interviene también, el que me le sacasteis el otro día en Pekín. En la película de este tío que también se le veía jugando al ping-pong en Pekín. Tom Hanks. Pues interviene Tom Hanks. Y vosotros sí, bueno, a ver si alguien lo busca en Wikipedia, no sé. Vale. Sí, la guerra del senador, no me acuerdo. Bien. Venga, bueno. Vale, pues nada, vamos a seguir. Joder, la guerra de Charlie Wilson. Un aplauso para él, hombre. ¡Bravo! ¿Nadie la ha visto esta película? ¿Nadie la ha visto? ¿En serio que no la habéis visto? ¿Que habéis visto algo y no habéis visto esa? Que no lo sé. Vale. Bueno, venga. Bueno, vamos a acabar. Bueno, no sé si le conocéis, pero bueno, ya estamos. Venga, vamos a otra cosa. Venga, fijaros que os he dicho un tema y ahora me voy a contradecir. ¿Os acordáis que os he dicho que Europa de alguna forma estaba marginada, verdad? Es decir, la lucha principal pasaba a ser por el resto del mundo, ¿no? Vale, muy bien. Me voy a contradecir de lo que he dicho. Vamos a decir que sí hay lucha en Europa, pero a mí lo que me interesa destacar es que es una lucha algo diferente. ¿A qué me estoy refiriendo? 1979 se funda un sindicato en Polonia. Vamos a decir otra cosa previa también. Hay un papa polaco que se llama Juan Pablo II, que también obviamente tiene influencia en eso, ¿no? ¿Verdad? Es decir, por primera vez se funda un papa polaco y los polacos tienen una importancia, ¿no? Y ahí, desde luego, el papel de la CIA en ese nombramiento parece ser que está claro, lo dice Fontana, etc. Muy bien. Vale. Bien, ¿qué os estoy diciendo? Se funda un sindicato, fijaros, que tiene 10 millones de afiliados. 10 millones de afiliados. ¿Qué estamos diciendo aquí claramente? Que estamos hablando claramente de un posible cambio político. Estamos hablando claramente de una mayoría de la población
que no está de acuerdo con el régimen político, ¿verdad? ¿Os parece muy diferente a lo de Checoslovaquia? Sí, pero desde luego el ejemplo de Checoslovaquia había que evitar, ¿verdad? En esos momentos, por supuesto, toda la gente estaba pensando, cuando se hablaba eso de los 10 millones de afiliados a Solidarność, ¿le reconocéis? Un personaje, Lech Walesa, no sé si os suena, el sindicalista Lech Walesa, ¿vale? Bien, estamos hablando de un sindicato en un país comunista, un sindicato que no es claramente comunista, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pensando todos? Claramente invasión soviética, ¿verdad? No ocurre la invasión soviética. ¿Qué es lo que pasa a ocurrir? Permitidme que os diga que hay un cambio. Igual que hace 20 años seguramente los soviéticos habrían invadido, ahora hay un cambio. ¿Por qué? Porque lo que hay, perdonadme, es un golpe militar. Golpe militar. Es decir, sale un militar que de alguna forma da un golpe de Estado para solucionar el anticomunismo o las protestas en este país, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Hay cambios, obviamente. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de actuación de Estados Unidos? Estados Unidos no va a entrar militarmente, porque la Unión Soviética tampoco ha entrado militarmente, y eso se va a resolver de alguna forma poquito a poco. Cuando os digo poquito a poco, os digo que, por supuesto, en un principio, tras el golpe militar, se prohíbe el sindicato Solidaridad. ¿Y qué es lo que pasa a ver? Protestas de alguna forma calladas o cada vez más abiertas, como ocurría con el franquismo en España. Es decir, reuniones secretas, reuniones de los miembros de Solidarność en manifestaciones muy pequeñas, es decir, para protestar contra el régimen soviético, utilizaron, por decirlo de alguna forma, las tácticas típicas de la oposición en España o en tantos otros, ¿vale? De nuevo aquí, ¿qué es lo diferente o qué es la característica, un poco ya para acabar con esta idea? Fijaros, aquí hay un tema muy interesante, ¿no? ¿Os acordáis que os digo también claramente el papel del papado, del papa polaco que estaba aquí, y de esa opresión, por decirlo de alguna forma, en Polonia contra los libertadores que son de Solidaridad, ¿no? Aquí de alguna forma, para mí, se parece mucho a lo que ocurría en España, es decir, los antifranquistas luchando contra el régimen de Franco, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Cuál es la diferencia aquí? Que efectivamente los luchadores contra el régimen polaco son gente con mucho dinero. ¿Por qué digo mucho dinero? Porque les envían precisamente mucho dinero por parte de Estados Unidos o lo que sea, con tal de que caiga el régimen. ¿De acuerdo? ¿Qué significa cuando a mí me mandan mucho dinero? Cuando yo tengo mucho, cuando la oposición puede contar. Pues hombre, una cosa muy típica que ocurrió en España fue que, por ejemplo, tú te pillan tirando propaganda, panfletos de oposición, y te cogen y te llevan 6 meses o 1 año o 4 años en prisión, porque te ponen una multa de tanto dinero y tú no lo puedes pagar. ¿Qué es lo que pasó a ocurrir en estos países? Que de repente esas multas que ponían los jueces por haber hecho una cosa ilegal, esa multa se la pagaban inmediatamente. ¿Está interesante la conversación? ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Os dais cuenta? Es que estamos hablando claramente aquí de que es una oposición con mucho dinero, frente a la oposición que nosotros conocíamos que no tenía dinero. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, perdonadme, sabéis ocurrir una cosa que podéis decir, claro, vosotros igual ya no sabéis lo que es un fax, ¿no? Bueno, pues sabéis lo que es un fax, ¿no? Bueno, pues sabéis qué ocurría. En los años 80 el fax era lo más novedoso de lo novedoso, lo más puntero de lo puntero. ¿Y quién tenía un fax en Polonia? Los de Solidaridad, y no los tenían los polacos, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma, para comunicarse, utilizaban esos faxes porque sabían perfectamente que la policía no tenía dinero, simplemente, pero sí lo tenían la oposición, ¿de acuerdo? Es decir, ese apoyo se tradujo, perdonadme que lo diga en plan positivo, no en violencia, sino en, por ejemplo, ese dinero para las multas, sino, por ejemplo, en todo ese apoyo de abogados, etcétera, o, por ejemplo, de esas formas de presentarse, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, pasó como en el franquismo, que esa opresión del régimen polaco no consiguió apagar la solidaridad de la opresión del polaco. ¿De acuerdo? Ni me preguntan. Pero eso no sería beneficioso para el gobierno porque estaría recaudando más dinero. Sí, pero bueno, que
¿qué multa te pueden poner? ¿1.000 euros o 2.000 no, o sea, no es significativo y no hubo, o sea, no es que para eso ten en cuenta, para ponerte, si te pone una multa de 2.000 y la pagas inmediatamente, te voy a poner una multa de 20.000 porque sé que te la van a pagar los de Estados Unidos, habría que cambiar la ley, ¿no te parece? Yo como juez no te puedo poner 2.000 y como ves que lo pagas 20.000, ¿de acuerdo? Es decir, lleva tiempo, ¿de acuerdo? O sea, en ese sentido sí que es verdad que acabaron con esa dictadura de una forma, permitirme que lo diga, legal o no violenta, ¿de acuerdo? En ese sentido sí que es más triste, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, y ya esto era de alguna forma. Ah, sí, pues no, no era.